Por Sí, supuesto. perfecto. Por supuesto que debemos que defender la Iglesia Católica, pero lo que más tenemos que defender es la Virgen María. ¿Qué opinas, patriarcado? Bueno, es la madre de todos, obviamente, como Pero ¿qué opinas con esta gente que dice ser cristiana y dice barbaridades de la Virgen María? ¿Qué se puede hacer con eso? mira, lo mejor que se puede hacer es ignorarlos, porque son imbéciles, definitivamente, desde mi perspectiva, son imbéciles. Pensar que una persona tan especial, elegida por Dios Amén. para, para una misión tan importante como venir al mundo, encarnarse y estar entre nosotros, pues no iba a elegir a una mujer cualquiera. Y de hecho la Biblia nos la presenta como una mujer que no es precisamente una mujer cualquiera, todo lo contrario. Será llamada bienaventurada por todas las generaciones. Amén. Y yo, como hijo que amo a mi madre, pues obviamente también siendo hijo de Dios, amo a la madre que nos dejó como tal a todos. Es mi mamá y quien se meta con ella, pues bueno, si está al frente mío, fácilmente le meto un cachetón, pero por lo general los ignoro porque, bueno, pobrecitos, pues eh, son como huérfanos, ¿no? Y no solamente, mira, y no solamente elegida, llena de Espíritu Santo, entra Dios, porque lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es, dice. Entonces ahí el verbo ahora es Dios encarnado y lo da a luz, como dice en Mateo 1:23. La Virgen concebirá y dará a luz ¿a quién? A Dios con nosotros, al Emanuel. Y no solamente lo da a luz, el niño es educado, el niño, todo el tiempo la madre está con el niño cuando se pierde en el templo se preocupa, lo busca con José, entonces entre parientes Hasta y el último conocidos, respiro. Hasta el último respiro estuvo ahí María, ahí al hasta pie de el la cruz. último respiro, hasta en la cruz, y en ese instante, como estaba sola, ¿qué pasó? Se la dejó el apóstol amado. Desde aquel Exacto. instante, Juan la lleva a su casa. ¿Por qué? Porque no tenía nadie, obviamente. Pero es Exacto. impresionante el ataque que yo encuentro hacia la Virgen María. Es insoportable. Sí, O sea, es impertinente, pero ellos lo hacen a propósito y además sus sectas están fundadas una tras otra para siempre contradecir lo que hace la Iglesia Católica. Esa es su misión. Siempre su misión es enseñar lo contrario. Y bueno, y en esa misión que tienen, lo que van es perdiendo a todo el que los escucha. qué bárbaro. Y fíjate, patriarcado, algo que ni siquiera Lutero se animó a atacar a la Virgen María. Ni Exactamente, siquiera Calvino se animó a atacar a la Virgen María. Mira exactamente, ¿no? Muy cuando es atacada la bien. Virgen María. La Virgen María es atacada con estas sectas que por supuesto son, mira, si te pones a pensar, el pentecostalismo se origina en 1900 con Carlos Parán y con Seymour en el 1906. Y Seymour era un expulsado por los bautistas, así que expulsado por los protestantes. O sea, toda esta gente que está atacando a la Virgen María, wow, ya ni siquiera protestantes son salidos, o sea, subdivisiones y subdivisiones. Sí, Qué sí. bárbaro, ¿no? Son engendros ya pues demasiado corrompidos, pues, demasiado corrompidos. O sea, su fe, sus doctrinas están corrompidas y además están llenas de odio, un odio visceral que tienen hacia cualquier cosa que haya enseñado la iglesia tradicional. Qué triste es el odio. Y Eh, obviamente María, pues, obviamente María se centra mucho en María porque, bueno, pues, eh, porque la verdad es que no sé por qué, pero creo que, pues, porque es la que pisa al final el demonio, es una compañía, es una claro, fortaleza que tenemos, es una fortaleza que tenemos en ella y pues obviamente
buscan atacarla, ¿no? Buscan disminuir su imagen, buscan deteriorar su figura, lo llaman adoración, lo llaman, hasta la comparan con dioses paganos, en fin, pues, o sea, es una trama demasiado ridícula la que se inventan para difamar la figura de María, pues. Exactamente. Lo que pasa es que María no puede tener pecado, primero porque entra Dios, y luego, obviamente, que no va a entrar Dios en un lugar contaminado. Y tampoco Dios va a dejar algo contaminado. Segundo, ya la profecía de Ezequiel 44:2 dice que, claro, que donde entra Dios, queda la puerta cerrada. O sea, ya no tiene más, más hijos. Y mira cómo le Claro. han inventado no sé cuántos hijos con, ay, pero tantas tonterías. O sea, María sí tiene pecado, pero los pastores están sin pecado. Así dicen los loquitos eso. Sí, sí, María está con pecado, pero los pastores no tienen pecado. O sea, ellos no tienen pecado. Pero, o sea, la Virgen, que sí dio a luz a Emmanuel, a Dios con nosotros, la que tuvo 9 meses en el vientre, al mismísimo Dios encarnado, bueno, esa para ellos tiene pecado. La profecía de Génesis 3:15 es muy visible. Y mira, ¿cómo quieren que sea Israel, Apocalipsis 12, que Israel actualmente, ya han pasado 2000 años, no mantiene el testimonio de Cristo? Pero a María le molesta. Yo no entiendo cómo puede ser cristiano y molestarle la Virgen María, la Teotocos, la que dio a luz, la llena de gracia. No entiendo. Sí, así es, Joder, y mencionas algo curioso, que en verdad tienen una afinidad tremenda con Israel y con judaísmo, ¿no? Aun cuando en el Talmud, pues, habla del sacrificio necesario de los cristianos, o sea, como que a estos huevones hay que matarlos, pues. Dice que Jesús, el Talmud, pues, dice que Jesús está ardiendo en el infierno. Habla de María, pues porquerías espantosas también. Y aún así, esta gente se identifica tremendamente con el judaísmo. Cuando hablan de Jesús, dicen, no, Jesús era judío y los apóstoles eran judíos. Sí, fueron judíos, pero se hicieron cristianos, ¿entiendes? Eso es el centro de la cosa, pues, ¿entiendes? Se hicieron cristianos y son cristianos y pasaron a la historia como cristianos, los apóstoles y los primeros cristianos que originalmente fueron judíos, obviamente. Pero ellos reivindican la figura del judío, incluso ponen en sus templos la bandera de Israel y bueno, o sea, se identifican muchísimo con eso, ¿no? Es un poco absurdo, pero bueno, contradictorio, pero bueno, así son ellos. Sí, te diste cuenta, patriarcado, que en muchísimas ocasiones nosotros vemos perfiles y la mayoría son pentecostales de esos perfiles. Y fíjate cómo tienen la bandera de Israel. O sea, ellos a Roma no lo quieren, porque en Roma no. Aunque Jesucristo mandó exclusivamente a Roma al apóstol Pablo y le dijo que es necesario que testificara en Roma, como lo había hecho en Jerusalén. En el mismo libro de Hechos 23:11 vas a encontrar eso, y en el mismo libro de Hechos 28, ¿qué es lo que vas a encontrar? Que permanece 2 años en una casa alquilada y evangelizando en Roma. Pero eso sí, ellos quieren la bandera de Israel, por ejemplo, y Roma queda afuera. Y a su vez es un caso raro porque también me doy cuenta que cuando Francisco quiso y firmó prácticamente la paz entre distintas religiones, el Papa Francisco, la religión cristiana con los musulmanes y los judíos, bueno, ahora hasta te andan diciendo que ha regalado el cristianismo. O sea que es una locura, ¿te das cuenta? Una locura. Claro, no, es una locura porque obviamente o sea, lo que se entiende de eso es que no es que vamos a entrar en guerra por religiones, pues, y que nos entendemos, nos toleramos a pesar de nuestras diferencias, pero las diferencias están y son.
Lo que es que no vamos a ir a una guerra por eso, como ha ocurrido en el pasado, porque bueno, obviamente la humanidad también evoluciona, ¿no? Y es lo que Dios quiere, no quiere que nos estemos matando unos a otros, sino que por vía de la paz, del diálogo, de llevar la palabra, pues finalmente todos algún día tengamos el mensaje, pues esa es la intención, eso yo creo que es la misión que tenemos como iglesia también, ¿no? O sea, pero no por medio de la guerra, creo que por las vías pacíficas es como se debe hacer. Y creo que es la intención de eso, ¿no? De hacer un tratado de paz con otras religiones. Ok, bueno, vamos a dialogar, vamos a convencernos unos a otros, pero no por medio de la violencia, de las armas, de la fuerza, pues. Claro, exactamente. Pero está tremendo, de la manera que a mí me parece que es tan grande el odio que se le tiene, tan grande el odio que se le tiene al cristianismo católico, que ya no se sabe qué inventar, no se sabe. Sí, exactamente. No, Y, es y- tremendo. y Primero es muy porque o sea, triste eso. el cristianismo es bastante atacado, es algo que ya de por sí es bastante silenciado por los medios y por todo el mundo, pero ya el cristianismo en general es bastante atacado en el mundo. Pero además la Iglesia Católica, que es la principal representación de la fe cristiana, eh, es atacada incluso dentro del cristianismo tremendamente, ¿no? O sea, es terrible, terrible, terrible. O sea, tenemos al enemigo en nuestras filas, como se diría en términos militares. Sí, es tremendo, o sea, yo creo que el protestantismo le ha hecho un daño tremendo, terrible, y el mismo Lutero lo reconocía al final de su vida, en sus líneas, que por cierto, nada antimariano era muy mariano, e igual Calvino, ¿no? O sea, nada que ver con toda esta degeneración que ha habido con el protestantismo, ha sido nefasto, nefasto, nefasto. Mira, Estos días sí, yo estaba trabajando aquí cerca de la casa y me molesté porque bueno, me doy cuenta que había unos testigos de Jehová afuera de mi casa y mi hija había salido y estaba hablando con ellos. Y yo dije, coño, mira, no solamente era por el hecho de que eran dos hombres, no era el hecho de que ella haya salido desobedeciendo algo que yo siempre le digo, oye, cuando estés sola, te dejo sola en la casa, es un momentico, no salgas, no le abras la puerta, no te asomes en la ventana, no lo hagas. Lo que me molestó fue que, coño, que estuvieron hablando ahí un rato y sembrándole sus ideas. El testigo de Jehová para mí es una de las cosas más nefastas que puede haber desde el punto de vista teológico, pues en ese sentido, pues dentro de lo que consideramos cristianismo, ellos estarían allí, pero son personas que ni siquiera creen que Cristo, o sea, ni siquiera creen en la Santísima Trinidad, pues no creen que Cristo sea Dios. Y entonces yo digo, coño, o sea, eso es inconcebible para mí como persona, pues como cristiano, para mí no es concebible, no lo acepto, no acepto tampoco que vengan porque yo puedo hablar con ellos de repente, y bueno, o sea, respetar que andan por ahí en la calle, a veces me tocan la puerta y yo, coño, por error me asomé, bueno, son los testigos de Jehová, ok, los recibo y tal, allá afuera, y los escucho su bla bla bla, aunque yo mentalmente voy refutando todo lo que dicen o interpretando como ellos lo interpretan y lo equivocados que están. Pero con una niña no es igual, ¿entiendes? Porque no tiene estudio al respecto y se puede dejar convencer fácilmente y ellos se aprovechan de esa ignorancia que a veces tenemos los católicos eh, y bueno, por ahí se meten, pues. Y lo mismo pasa con el resto de los protestantes. Es en la ignorancia donde consiguen su nicho, pues sus clientes, porque eso es lo que tienen. Lo que buscan ellos es una cartera de clientes, una clientela, pues.
Claro, ¿y qué opinas que ellos busquen esa clientela para llevarlo a sus changarros, sí? Porque esos lugares no son la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, si dice edificaré, porque estaba esperando el Espíritu Santo, sabemos que nosotros somos trinitarios, en Mateo 16:18, a mi vez te digo que tú eres Kefas, le está hablando Kefas, y sobre esta Kefas edificaré mi iglesia. Y le sigue hablando a Pedro, porque Pedro es en español, a ti te daré la llave. ¿Qué piensas? ¿Qué es lo que vos podés pensar de por qué quieren casar tanta gente? ¿Es por motivo de cobrarle, de poner Sí, sí, claro, dinero? para mí son motivos netamente mercantiles, aunque de repente hay también sus objetivos políticos detrás, un poco más antiguos, de debilitar a la Iglesia Católica por, bueno, por el protagonismo que tuvo en distintos sentidos durante tanto tiempo, pues, en la historia, ¿no? Bueno, por cosas circunstanciales, ¿no? O sea, cuando Europa entra en invasiones de tantos pueblos del este, del norte, etcétera, eh, pues quien sobrevive allí es la Iglesia Católica, quien conserva la cultura es la Iglesia Católica, quien conserva la tecnología es la Iglesia Católica, porque de cierta forma pues lo supo hacer, ¿no? O sea, ¿no? Por distintas razones y por distintas circunstancias, pues bueno, yo digo bueno, la providencia de Dios también, ¿no? Que mantuvo allí a la Iglesia a pesar de todo, ¿no? A pesar de la guerra, a pesar de tantos reinos y imperios que cayeron, la iglesia siguió allí, siguió allí, siguió ahí. Y pues bueno, también obviamente hubo allí algunos papas y algunos personajes que se han valido de la iglesia y que lo siguen haciendo para hacer sus travesuras, ¿no? O sea, tanto políticas, económicas, como, bueno, hasta lo más innombrable. Eh, Hablo de lo más reciente, los escándalos más recientes con el tema de los escándalos sexuales, pues, dentro de la iglesia, con niños, etcétera. Que eso es algo que no se puede negar, no se puede ocultar y no se debe hacer tampoco, porque, bueno, son defectos que hemos tenido dentro de la institución que habría que reconocer. Y que bueno que otras personas pues también muy poca moral, muy poco o sea, de poco valor, han sabido aprovechar para hacer lo suyo, pues, para hacer lo propio, ¿entiendes? O sea, okay, esa misma cochinada que hemos visto a lo largo de la historia dentro de nuestra iglesia, estas personas se valen de eso para hacer lo mismo, pues. Claro, Pero bueno, finalmente yo pienso que su principal motivo es siempre algo mercantil y un tema de ego tal vez, ¿no? Porque si no, no viéramos que cada día nace una secta nueva y es un tema de ego. Sale el pastor y dice, ok, mira, en mi superior no le gustó esto que dije, pero eso es lo que yo creo y ese es mi dogma y voy a hacer una iglesia nueva. Y entonces nace el Pentecostal del octavo día del próximo siglo y no sé cuánto. Y bla, 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 bla. Nace todos los días nace una iglesia nueva con un nombre nuevo, con un pastor nuevo que se emancipa y hace un nuevo cisma dentro de su iglesia, de su circo, y pues lo que busca es a la final capitalizar todo para él mismo y ya está, eso es lo que yo, así es como lo veo, algo tan vano y tan mundano como puro dinero. claro. Y yo lo que veo que esa gran persecución hacia la Virgen, y bueno, abro la Biblia y es la profecía de Génesis 3:15. En eso estoy ahí porque no tengo otra cosa. ¿Cómo pueden llamarse cristianos y decir, ay, mi Señor, mi Señor, mi Señor, y yo alabo a Dios, y yo, pero resulta que Jesucristo no vino caído del cielo en forma con cuerpo humano, es dado a luz por ella. Y entonces, ¿cómo puede ser que la Virgen no existe y digan tantas barbaridades y atrocidades
sobre la Virgen María y después digan, sí, yo creo en Cristo, Cristo es mi Salvador, y Cristo, y Cristo, y Cristo. Pero es que son unos mentirosos, obviamente Claro, que se apoyan en su sola escritura y desde allí pues consiguen que la escritura, bueno, pues ellos pueden interpretar cualquier cosa, pues no, como no tienen una tradición que interprete la escritura de una manera homogénea, ellos van pues interpretándola como quieren y lo que no consiguen allí, eh, pues lo utilizan como un argumento hueco y lo que consiguen que puede desafiarlo, lo ignoran, no lo mencionan, esas partes no las hablan nunca. Hay algunos protestantes, pues modernos incluso, que sí reconocen a la figura de María como lo que es, de repente no tanto como nosotros los católicos que sin duda alguna la adoramos desde el punto de vista de la adoración, o sea, desde el punto de vista lingüístico desde el adorar, así como yo digo, adoro a mi madre, o adoro a mi hija, o adoro a mi hermana. No significa que esa adoración sea las adoro como si fuesen dioses, eso no tiene, pues, que es el contexto en el que se prohíben las imágenes o la veneración desde el punto de vista bíblico, pues la adoración desde el punto de vista bíblico. Nosotros cuando decimos, bueno, veneramos a la Virgen, queremos decir, bueno, tenemos un amor especial por la Virgen María y pues en el lenguaje cotidiano, coloquial, castellano moderno, pues eso es adorar y está bien, o sea, yo no lo niego, yo adoro a la Virgen María, no la adoro como si fuese un dios, no la adoro en el contexto bíblico de la prohibición de adorar. Se dice que no podemos adorar a otros dioses y en ningún momento estamos hablando de María como una diosa. Y yo creo que de ahí nace el repudio en el protestantismo moderno hacia la Virgen, pues como que lo ven como si fuese una adoración pagana. ¿cómo? Por supuesto, la Virgen es, imagínate, la alianza que tiene con el mismo Padre Celestial para traer a Jesucristo. O sea, se está trayendo al Emanuel, a Dios con nosotros. Y, y, Claro, y es que eso es algo, la prohibición bíblica es muy precisa. O sea, nos dice el mandamiento que no adorarás a dioses ajenos, o sea, ujú, ajenos a nuestro Dios. Pero María ni es una diosa, ni la consideramos una diosa, ni es ajena a Dios, porque es elegida directamente para venir, para el Dios Hijo venga al mundo, pues, o sea, es sembrada por el Espíritu Santo, lleva al Hijo en su vientre y ella lo dice, soy esclava del Padre, o sea, una cosa, sierva del Padre. Entonces, viene a servir, viene a servir como una mujer, Cristo también vino a servir. Mira, exactamente, y en exactamente. cuanto a que son solo escritura, ni siquiera son solo escritura, porque si fueran solo escritura, sabrían lo que está diciendo la escritura. Y no saben lo que dice la escritura, porque no saben ni siquiera, Exactamente. no saben. El Le leen los problema textos de bíblicos la y miran para el escritura es costado. que, Entonces no son ni siquiera solo escritura. exacto, exactamente. Eso es una falsedad, obviamente. Claro que es una Pero falsedad. también está el tema de que la interpretan como quieren. Cuando la Biblia explícitamente dice que ninguna profecía es de interpretación Segunda de privada a Pedro quien se 1:20, quiere. ninguna profecía de interpretación privada, la interpretación, ¿quién la tiene? Exactamente. Eso es una pregunta que a cualquier protestante le tiene que hacer un recoveco con la cabeza, porque entonces ¿quién la tiene? ¿Quién tiene esa La interpretación? multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer por quién? Efesios 3:10, por la iglesia. ¿Cuál iglesia? La que presentó Cristo y edificó. Edificaré. ¿Por qué? Porque faltaba el Espíritu Santo. Pero la que edifica Dios mismo. Cristo es Dios. Entonces, ¿y dónde? En el mismo Mateo 16, 18, 19. O sea, claro. Entonces, si no entienden eso,
Claro que hay una iglesia, si la iglesia es el cuerpo de Cristo. Obviamente, Claro, Cristo es la pero cabeza, la ellos iglesia es el cuerpo de hacen la Cristo. vista a un lado, hacen la vista a un lado, hacen la vista a un lado Hacen la o vista a un lado reinterpretan con los la conceptos. Eucaristía, hacen la vista a un lado con la iglesia, hacen la vista a un Exactamente, lado, ay, con tantas cosas, o sea, con la Eucaristía, vos imagínate todo lo que el apóstol Pablo, el que más está enseñando, hacen la vista a un lado, con el presbiterio mismo hacen una vista a un lado de ministro a ministro para recibir el Espíritu Santo con una imposición de mano, entonces saco, 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 y saco, y saco, y saco, y saco, y me quedo con que exactamente, solamente el Espíritu Santo me guía y entonces la unción que yo recibo, o sea, es lo que está diciendo, listo, nadie precisa enseñarme. Pero eso, sí, con eso y solo que la no basta. iglesia, y que la iglesia son todas las personas que manifiestan creer en Cristo. Y no solamente basta manifestarlo porque las palabras se las lleva el viento. Hay que vivirlas, hay que sentirlas, pero también hay que obedecerlas, ¿no? Y yo creo que el hecho de que se nos haya dejado una iglesia para la interpretación de la palabra no fue en vano, no Mira, fue en vano. O sea, patriarcado, si bien la Biblia, el Evangelio te dice que donde dos o tres personas están reunidas, dice, ahí yo estaré, dice Jesucristo, pero me parece que ellos no pueden ni siquiera captar lo que quiere decir, que sí, todo lo que pidieres en mi nombre al Padre Celestial, yo te lo voy a dar. Dos o tres personas, ahí yo estaré. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente, es omnipresente. Pero, a ver, si yo no voy a un lugar donde está el ministro, que tiene imposición de mano y que es desde la iglesia del siglo I, ¿cómo haré yo para bautizar? Porque yo no tengo, a ver, ¿cómo bautizo yo? ¿Cómo voy a exacto. bautizar No, yo? y a qué Cristo estás siguiendo, porque si tú te haces una figura de un Cristo que realmente no es el Cristo real, lo transformas y lo moldeas, pues, o lo maleas a tu conveniencia, realmente a qué Cristo le estás pidiendo. No es a Cristo que nos dejó ese, que nos dejó una palabra, que nos dejó un mensaje a través de sus apóstoles, y o sea, que es algo que yo pienso que es algo que hay que respetar, que hay que seguir y que hay que buscar es a ese Cristo real, a ese Cristo que nos enseña la iglesia que Él nos dejó. No el Cristo que se le ocurre al pastor a su conveniencia, a la conveniencia de sus intereses, a la conveniencia de su ego o bueno, de su interpretación de la palabra. Yo creo que está el núcleo del problema que tienen ellos, que le pueden estar pidiendo a Cristo, pero ¿a qué Cristo? Un Cristo que se inventaron ellos mismos. Por supuesto, un Cristo que ni siquiera respetan, por ejemplo, como el pentecostalismo unicitario, nacido en 1913, que salen del pentecostalismo trinitario, pero que ya ahora comienzan a cuestionar, como en aquella época lo cuestionó Robert Edward McAllister, donde les trabajó el cerebro a decir que era un invento de la Iglesia Católica la Trinidad. No, la Trinidad, o sea, si bien es un dogma, porque claro, porque tiene que afirmar esa verdad. ¿Cuál verdad? La que reveló Jesucristo. Que Cristo te dice, no es el Padre, no estoy yo solo, o sea, está Él y está el Padre, y que también va a venir el otro consolador, el otro paráclito, paracleto, como dicen en Juan 14:16. Yo rogaré al Padre para que cuando yo venga, mande otro consolador. Imagínate, entonces, ¿qué Cristo está dando a conocer el pentecostalismo unicitario, por ejemplo? Imagínate, ya ahí ya tenés un tremendo problema. ¿Qué Cristo te va a dar a conocer los testigos de Jehová? Diciendo que es un Dios más chiquito, subordinado. Imagínate, Exactamente, ya, exactamente. Eso es ¿qué? como ser islámico. Claro, Eso es como ser musulmán, sí. Y no, y bueno, tenemos ese pasaje bíblico que nos habla del bautismo de Jesús. O sea, ahí vemos claramente, pues, digo que hasta un infante lo puede entender perfectamente, que hay una persona metida en el río, hay otro sujeto
en forma de una paloma, que es el Espíritu Santo, y hay otro sujeto arriba en el cielo abriendo los cielos, que es Dios Padre. Ahí está narrado perfectamente, que hasta un niño lo puede entender. Ahí mi hija tiene una Biblia para niños y lo explica de una manera tan sencilla, tan básica, tan lógica, que yo digo, oye, ¿cómo es que esta persona Este es universitaria? mi hijo amado, la voz del Padre Celestial. Y no lo pueden entender, Exactamente. y no lo pueden entender. Y o sea, no sé si no lo pueden entender o quieren hacer un negocio, otro negocio más, porque han tomado la Biblia realmente para negocio, pero para negocio. Tremendo. Por eso Sí, que sí, sí. la Biblia en manos de alguien que no puede conducir, o sea que es la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer por la iglesia, o sea, la Biblia en manos de cualquiera vendría a ser como que le dieras un reloj a un mono, no sabe para qué es, Exactamente. no sabe para qué es. Exactamente. O sea, por eso es que vas a encontrar tantas denominaciones diciendo tantas cosas que no tienen absolutamente nada que ver con ese cristianismo que se predica en los primeros tiempos. Absolutamente nada que ver. Imagínate, Exactamente. Jesucristo resucitando el primer día de la semana y te está hablando no sé qué cantidad de veces donde Cristo, las apariciones son el primer día de la semana y 8 días después y la ofrenda también ese primer día de la semana y no vas a poder hacerle entender al adventista que nosotros no estamos bajo la ley mosaica ni siquiera por ese Shabbat judío, que estamos Exactamente, bajo que la además, gracia. Claro, sí, sí. además es algo absurdo pensar que el sábado que tenemos bajo el calendario gregoriano era el sábado que tenían los judíos. Es totalmente absurdo pensar eso. Pudo perfectamente ser el sábado un lunes, un martes, un domingo, o sea, a la final tenemos un orden calendario que nos indica, bueno, mira, este es el primer día de la semana, el domingo, que le vamos a celebrar pues el holocausto a Dios, ¿no? Que es lo que hacemos nosotros en la misa, que es el sacrificio, ¿no? Eh, Y que no lo pueden el- entender ese sacrificio y esta pobre gente, porque en realidad me da lástima, te digo que en el fondo, dentro de tanta ignorancia, me da lástima que te comienzan a decir, si solamente bastó un solo sacrificio y Cristo murió una sola vez, ¿y quién está matando a Cristo otra vez? ¿Quién está sí, matando no, a no, Cristo otra vez? Si solamente se actualiza y ni siquiera cuenta se dan que Malaquías capítulo 1, versículo 11, le está hablando, aunque no lo explique bien la Reina Valera y las otras Biblias sí te lo explican, de ese sacrificio incruento. ¿Por qué? Porque se anuncia. Pero ellos exacto. no lo entienden, no lo entienden, es muy complicado. Bueno, yo creo que no es que no lo entiendan, o sea, no lo entienden los seguidores, pero yo creo que si ellos profundizan, si hay alguien inteligente allí y profundiza sobre el hecho, se da cuenta de que no lo aceptan porque no lo pueden dar. No lo pueden dar, ellos no pueden dar el sacramento de la Eucaristía, no lo pueden ofrecer porque no lo tienen, no lo tienen, eso es por sucesión apostólica y Pero por ellos no eso lo niegan. entienden esa sucesión apostólica, ellos no entienden que ellos lo único que te salen es, pero Cristo es el sumo sacerdote y ya no hay más sacerdocio. Ah, pero resulta que Hebreos 7:12 dice cambiando el sacerdote, no, el sacerdocio es una orden, Claro, sacerdocio, claro. y no lo entienden. El sacerdocio de Melquisedec. Claro, de Melquisedec. Mira, De ni cuenta se Melquisedec. dan que está hablando que es ministro el apóstol Pablo y que son ministros, y qué tipo de ministros son, ni cuenta se dan. O sea, Nada, son unos no, payasos. ¿son sola escritura? No, no son ni sola escritura, porque con la escritura es suficiente para poderte dar cuenta el bautismo, el sacerdocio, los ministros con imposición de mano, los obispos, aunque después el celibato se puso, no importa, pero son obispos, el presbiterio con esa imposición de mano, de primera de Timoteo 4:14, o sea, ¿son sola escritura? No,
No, no, Sí, no. el celibato no es algo que sea una, no es un dogma católico, es algo que, Claro, bueno, que se asume en nuestro rito romano. Pero la Iglesia Católica tiene distintos ritos claro, y yo creo que, no estoy seguro, pero creo que el romano es el único que tiene como tradición el celibato y yo creo que eso es fundado en la recomendación de Pablo, ¿no? Que nos habla de la conveniencia de de estar quien solo. sirve a la iglesia De Primera de Corintios de 7. estar solo, de estar solo, sí. Y es una recomendación que está ahí en la Biblia, pero no es que sea una imposición, pues, y de hecho, si un sacerdote decide, bueno, mira, yo quiero hacer una familia, él no deja de ser sacerdote, solamente que, bueno, deja de oficiar, deja deja de oficiar misa y bueno, pero no deja de ser sacerdote, el sacerdocio no se deja, o sea, es un sacramento, no se pierde, pues. Claro. La Sí, recomendación que hace sus superiores es, bueno, si vas a hacer una familia, entonces dedícate a eso. exacto. Y Mira, está y bien, también a mí me parece correcto. claro, en Mateo capítulo 19, si no mal recuerdo, el versículo 12, viste que dice que hay eunucos que se hicieron en el vientre de la madre. Dice, pero ya realmente apartados para el Señor, para servir al Señor. Y bueno, el que lo pueda recibir, que lo reciba. Y también, bueno, y de repente yo no digo, mira, todos los sacerdotes son eunucos en ese sentido. Pues bueno, hay algunos que luchan con el deseo de, bueno, que tenemos todos los hombres, ¿no? Eh, y es una lucha que permanece, incluso hay sacerdotes que tienen tendencias homosexuales, no hay por qué negarlo, y luchan con ese deseo, pues, ese deseo carnal. Y yo pienso que es una lucha noble en cualquiera de los dos sentidos, tanto el que siente deseo por una mujer, pues creo que es algo natural, totalmente natural, como el que, bueno, lamentablemente sentirá deseo por un hombre. Con el deseo hacia los niños, yo sí lo veo algo mucho más enfermo. No, no lo tolero tan fácilmente. Creo que son personas que merecerían ser juzgadas mucho más contundentemente, pero bueno, es algo que también está ahí presente. Son enfermos que de repente se buscan una sotana para, pues, Claro, en este eh, caso lo que vos querés, por ejemplo, nombrar son todos estos curas, o sea, sacerdotes pedófilos. Pero bueno, muchos están presos, están juzgados, y Dios fue clarísimo que dentro de la misma iglesia iba a haber cizaña y trigo. Y no porque, sí, exactamente, claro, exactamente, exactamente. O sea, claro, yo creo que el tema del escándalo que se abrió al final del papado de Juan Pablo II, sobre todo con esos sacerdotes allá en Norteamérica, tanto en Estados Unidos como en México, creo que se hizo un escándalo que, bueno, que estaba allí y que había que abrir ese debate, había que enfrentar esa situación, porque imagínate, o sea, es algo grave, algo muy delicado, pero que nosotros los católicos no hacemos nada negando esa realidad. Lo que sí tenemos es que, bueno, reconocer que, bueno, que la iglesia primero pero quiero que te no, des una cuenta, patriarcado, quiero que te des cuenta de algo. Ellos no te nombran los santos, o sea, los grandes santos de la Iglesia Católica. Casi nunca te van a hablar las sectas norteamericanas, te van a hablar de San Francisco de Asís, la misión que hizo, exactamente. o sea, San Roque, toda esta gente que realmente, o sea, transitó muy buen camino y que se despojó de todos sus materiales para ayudar al mundo. Ah, no. Ellos te van a apuntar la parte de las cizañas. Claro, pero esto están en el banquillo de los acusados, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica en el banquillo de los acusados. Ahora, le estás apuntando todos los pastores que violan sus propios hijos, que en el mundo hay muchos y que violan No, niños. porque Ah, es muy difícil puntualizar claro, a tanto
tantos núcleos, pequeñas células que tiene el protestantismo. Entonces, tienes ahí que señalar directamente a la persona. Mira, este pastor violó a sus hijas, violó a tantos niños, tal, ¿entiendes? Sí los hay y hay muchísimos. Y nosotros a veces dentro de la comunidad católica nos dedicamos a exponerlos, pero es muy difícil que eso se haga dentro del imaginario colectivo como algo recurrente, cuando es algo que, que viene de iglesias tan aisladas. En cambio, cuando tú dices, mira, este es católico, bueno, el católico somos una nación de 2.000 millones de personas, pues. ¿Entiendes? Cuando se dice es católico, se reconoce como algo como decir, bueno, es chino. Ah, bueno, que o sea, es una comunidad demasiado grande bajo un nombre y lo van a etiquetar, es un sacerdote católico, ok, es sacerdote católico y ya tenemos... Y aparte te quiero hacer un comentario, o sea, te quiero decir esto, patriarcado. Imagínate que tanta historia de violaciones, por ejemplo, en 200 años, como el pentecostalismo no tiene ni 200 años, si empieza en 1900, mira, no podemos apuntar porque esa, claro, es una denominación inventada por un hombre, dos hombres, Carlos Parán, por ejemplo, en este caso, Seymour, lo mismo Russell, inventan al testigo de Jehová, la denominación testigo de Jehová, lo mismo Miller y Helen de White inventa a los adventistas. Gilbert Cranmer, entre comillas, Iglesia de Dios con minúscula. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Los mormones con Smith, ¿qué es lo que está pasando? Y ellos tienen muy poco tiempo en la tierra. Si son denominaciones Claro, inventadas por hombres. En cambio, esta iglesia, que ya arranca de allá abajo, y ya te está empezando, con que el sí, sin mismísimo embargo, Judas, no creo que claro, las violaciones, no creo que los casos de pedofilia se estén registrando desde hace tanto tiempo. Lo que sí creo es que, bueno, lo que sí hay es una estadística de quiénes son los principales abusadores de menores. Y en primer lugar están los padrastros. En segundo lugar están maestros y luego vienen fuerzas de autoridad como policías, por ejemplo. En claro. décimo lugar vienen los líderes religiosos. Décimo lugar vienen los líderes religiosos y allí no se está especificando si son católicos o si son protestantes o si son musulmanes o si son judíos o si son De lo que taoístas, son. no sé, Sí, 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 sí. o lo que sea. Claro. Pero es en décimo lugar que viene. Sin embargo, hay un foco puesto sobre el tema de pues, los abusos sexuales, en este caso que estamos hablando, sobre la Iglesia Católica Romana, porque es una vaina que está allí como un foco específico, como para apuntar con el dedo siempre cada vez que pasa eso. Y es que además hay un resentimiento, sobre todo porque la mayoría la mayoría de la comunidad católica es latinoamericana, pues, o hispanoamericana. Y hay mucho, en nuestros países, pues lamentablemente hay mucho resentimiento hacia lo que se le llama colonialismo, pues la influencia española y por ende, pues el catolicismo. Entonces, hay una influencia también política allí que juega, sin duda alguna, juega. Yo creo que una vez tuvimos un poquito una discusión porque tuvimos una diferencia. Mira, yo no soy liberal al estilo Milei, porque yo creo que la iglesia condena el liberalismo, también lo ha hecho, no es que lo creo, lo sé, condena el liberalismo, condena el individualismo, tiene su política social, y eso lo entiendo, lo acepto, pero el socialismo, yo que vivo en un país socialista, pues entiendo la desgracia que eso significa para el grueso de la sociedad. Claro, vos estás Entonces, viviendo en Venezuela, ¿verdad? sí, Claro, sí, sí, donde sí, 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 entiendo. Y te hago una pregunta, te haría la última pregunta. ¿Qué opinas cuando escuchas una de las más grandes ignorancias dentro de la teología, sí, o sea, dentro del cristianismo, que alguien te diga del pseudo cristianismo, porque el cristianismo verdadero no te va a decir eso? O sea, una de las más grandes ignorancias cuando alguien te dice la Iglesia Católica es la gran ramera.
de Apocalipsis 17. ¿Qué podés opinar sobre ese tema? Te escucho. Bueno, nada, pues o sea, simplemente lo único que puedo opinar es que ninguna profecía es de interpretación privada. Eso es lo único que puedo decir, porque eso es una profecía de Apocalipsis y pues decir eso es una interpretación privada, no es una interpretación obviamente de la iglesia, entonces es una grandísima Para cómo estupidez. no Eso se es lo dan que puedo cuenta que el decir. Apocalipsis, cuando está escribiendo, lo escribe el apóstol Juan, es presente y también futuro. Hay dos, presente y futuro. Ni cuenta, porque las 7 iglesias no están más en lo que era la zona de Asia Menor. O sea, ni cuenta se dan de ese detalle. Pero bueno, sí ellos se dan cuenta y No, sí sí ellos están, le... yo creo que sí. Ujú. Te escucho. Sí están, sí están, yo creo que sí están las iglesias ahí, pues o sea, Sí, no, no, de ya sé, repente no, pero bueno, no pero está existe. esta es la zona de Turquía y todo eso, eso es lo que te Pero quiero explicar. todas son católicas, lo que no hay ahí es garajes protestantes, eso sí no hay, pero iglesia católica sí que hay en todo eso, en todas esas localidades. Pero sí, sí, por supuesto que hay iglesia católica, hay en Jerusalén, hay iglesias católicas en todos esos lugares, pero me refería a Centenario. esas 7 iglesias que estaban en Apocalipsis tal cual. Mira, lo que sí está visible, muy visible, y ellos lo leen, pero por supuesto que sarcásticamente no lo quieren dar a conocer porque no quieren, porque les encanta mentir, les encanta provocar, les encanta mentir. Y como no quieren ser católicos, les encanta mentir. Cuando dice que en Apocalipsis, versículo 11, capítulo 11, versículo 8, que dice que esa gran ciudad es donde fue crucificado Cristo. Cristo no fue crucificado en Roma, y eso saben perfectamente. Y saben perfectamente que la gran ramera es la gran ciudad del Apocalipsis 17, 18. Y saben perfectamente que dice madre de la ramera. Y entonces ahí te tuercen y dicen, ¿no ves? Ahí salió Lutero, salió Calvino y ellos no. Ellos no son el resultado de los metodistas, de los bautistas, no, no, no. Entonces, ahí ellos De repente, se cuando hablamos de independizan. Roma, podríamos hablar de decir, bueno, las extensiones del Imperio Romano, ¿ok? Pero también Alemania fue por ahí, y de hecho Alemania se renombró alguna vez Imperio Romano Germánico, una vaina así, Imperio Romano Germánico y y eso fue como en el año 1000, o sea, unos 500 años antes de Lutero. Y yo creo que sí, que la influencia de Roma, pues como imperio, llegó muy lejos, pues incluso hasta toda nuestra América. Pero hablar de una interpretación sobre lo que quiere decir la gran ramera, pues yo creo que solamente corresponde a la iglesia y hasta donde tengo entendido no hay una interpretación exacta al respecto. Entonces esos vacíos pues dejan como un boleto para que cualquiera lo interprete como quiera. Pero fíjate, Y fíjate, patriarcado, que en Apocalipsis 18, 24 dice que esta gran ramera mató a los profetas. Y los profetas, dice Lucas 13, 33, que es necesario que no mueran fuera de Jerusalén. O sea, te va dando detalles así. Y que esta gran ciudad es donde muere Jesucristo, o sea, donde lo crucifican a Cristo. O sea, pero ellos van teniendo, y el mismo Mateo, capítulo 23, versículo 37, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedrea a los profetas. O sea, y le dice Cristo que la ciudad queda desierta. ¿Y qué significa quedar desierta? En el mismo Mateo 23, 38 y en el 39 te lo dice, hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor, hasta que ustedes realmente, o sea, me reconozcan como el Mesías y que se conviertan al cristianismo. Pero de cualquier manera, es tremendo que conscientemente y sarcásticamente ellos traten a la Iglesia Católica de gran ramera. Y lo más triste de todo esto, que la mayoría de todas estas denominaciones y son bautizados en la Iglesia Católica. O sea, ellos mismos se tratan de ramera.
Sí, ¿Te das es cuenta? muy incongruente y es chistoso, pero bueno, chistoso para mí porque lo veo como una contradicción tremenda, pero eso así viven ellos, viven en una tremenda contradicción. Y Tra- me parece que me ha venido ilustrando bastante porque veo que tienes un buen estudio bíblico, ¿no? Y también histórico. Eso Sí, no lo he tenido en cuenta antes. sí, sí, sí. Eh, Sí, sí, ya llevo muchos años de Biblia, bueno, yo la parte secundaria mía fue en colegio primero de curas y después de monjas. O sea, el colegio que en esos colegios vos sabes muy bien que se da religión. O sea que ya sí, tocábamos la claro, Biblia, claro. por más que sea el catecismo, tocábamos la Biblia. O sea, de niños, de chicos, en esa adolescencia tocábamos la Biblia. Y bueno, Yo con la apologética. toda la primaria estudié en un colegio marista, en San José de Maracay, marista, pues, en una comunidad de colegios en todo el mundo. Y bueno, yo sí, de verdad que creo Toda la que vida, allí patriarcado, perdóname que te interrumpa, vos ya venís de familia católica, ¿verdad? yo tengo una abuela católica, mi abuela y mi bisabuela son mi influencia católica, mis padres muy ateitos hasta ahora. Sí, Ahora pero tus abuelos católicos. sí, mi abuela, mi principal influencia católica, mi bisabuela también. Mis padres últimamente se han hecho creyentes, pero yo tuve una crianza muy secular, muy escéptica, muy fuera de la iglesia realmente. Esa búsqueda la hice yo después pues, de años de estudiar filosofía, religiones comparadas, de años perdidos por ahí, de una experiencia cercana a la muerte, y poco a poco fui haciendo mi fe. Muy bien. Bueno, A pesar, sí, pasé mi primaria estudiando en un colegio netamente católico, pero por esa misma influencia de mis padres, siempre cuestionaba todo, solía ser muy incrédulo, solía ser muy retador en cuanto a dogmas y cosas, pues. De hecho, golpeé a un par de maestros sacerdotes, cosas pero del adolescente. Ujú. de niño, era un niño Sí, de rebelde, niños, sí, pues, sí, sí, sí. Cosas de niños, era sí. un niño problemático. ¿Viste que dicen que Eh, los niños inquietos son muy inteligentes? sí, tal vez. Yo no diría que soy tan inteligente, pero sí. La gente en general me considera una persona bastante capaz en muchos sentidos. Bueno. Para ir terminando, te digo que te agradezco mucho que este encuentro y qué bueno que podamos hablar sobre la iglesia y tocar muchos puntos que tenemos en común y que lo más importante es no perder la fe, porque la fe en Dios no la podemos perder y que, bueno, sí, venimos de cuna católicos y sabemos muy bien que estamos en la iglesia que edificó Jesucristo, por más altibajo que haya y por más cizaña y trigo, pero es imposible sacar la iglesia católica del siglo I, II, III, IV, V, VI, hasta llegar hasta acá, por más avatares y vicisitudes que haya habido y todos los conflictos habidos y por haber, y por más papas buenos y algunos no tan buenos, porque ya lo sabemos, en las biografías yo siempre lo he dado, nunca he negado nada, pero sí, es la iglesia que edificó Cristo y es lo que dejó. Y este es el auténtico cristianismo. Y por supuesto, yo siempre digo, el cristianismo tiene también dos pulmones. Uno es la parte del el cristianismo católico del rito romano y los ortodoxos que estuvieron juntos de esos 1000 años. Eso no lo podemos dudar. Y lo demás es Bueno, protestantismo y lo que resta es un millón de denominaciones que mienten y dicen tantas tonterías. Pero bueno, bueno, también tenemos casi una treintena, casi 30 denominaciones, o sea, mm,
ritos católicos que son católicos, oficialmente católicos, y que tienen sus diferencias Sí, sí, también unos de otros, de ritos, pues, pero que todos nos abrazamos en una misma fe y bueno, pues, creo que las diferencias son propias de los seres humanos, las hemos tenido tú y yo. eh, por supuesto, pero bueno, si Pero bueno, alguna vez te esta ofendí, yo te pido esta perdón, conversación te pido disculpas. no, no, para nada, más bien que te he ofendido he sido yo. No, yo te Pero pido disculpas, creo yo te que fue considero mi hermano, así que una conversación muy agradable, muy sí. nutritiva. Creo que, bueno, que eres una persona que ha estado estudiando la Biblia o la habías estudiado y yo de repente no me había dado cuenta. Pero bueno, en conclusión, una comunicación bastante nutritiva y agradable. Bueno, ¿no te molesta que pase a mi humilde y pequeñísimo canal? ¿No te molesta, no? Este diálogo yo lo veo muy, muy, muy útil para muchos católicos porque tocamos muchos puntos. No, está bien, para mí está bien. Bueno, yo te agradezco mucho, patriarcado, ¿eh? Y muchas Bueno, bendiciones y para tu niña y toda tu familia, tus padres y bueno, un fuerte abrazo y Dios te bendiga a ti y a todos tus familiares y bueno, amén. 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 Dios te bendiga a ti también, Ana. Lo mismo, patriarcado.